Bien, entonces, oremos. Bien, hoy Dios, eres tú en nosotros que nos da esta posibilidad de estar acá juntos. Gracias Dios porque estamos en diferentes lugares, pero tú nos unes como iglesia a tus asuntos, a saber de ti. Yo agradezco por esta obediencia de Sara, este Inestable. desafío que tú le diste cuando ella culminó su capacitación del Instituto Transforma y de que este tema de pensamiento, de cosmovisión pueda llegar a otros hermanos en cualquier parte del mundo. Y por eso, pues, estamos acá en Lunes de Cosmovisión. Entonces, agradecemos a Sara, Dios, por ello. Y por lo que tú has hecho, que tú espiritualmente nos has revelado con tu espíritu a nosotros, a nuestra conciencia, la verdad. Hoy nos disponemos también a ello, a aprenderla. Te pedimos que podamos entender, ¿sí? Y seamos también desafiados a poner esto en entendimiento y en fruto. Amén. Amén. Un saludito entonces a todos. Bien. Bien, entonces vamos, veo que ya Sara está, no sé si Sara quiera compartir algo, ¿sí? O voy siguiendo. Bien, entonces el tema para estos 4 lunes es los 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba. Es decir, vamos a mirar cuáles son los 7 pensamientos que gobiernan el mundo. Vamos a mirar aquí el mundo y cuando nos referimos al mundo, nos referimos a las personas que habitan el globo, ¿sí? A veces podemos confundir el mundo con el planeta o el globo terráqueo, pero no. Cuando se aparece la palabra mundo, está implicando la humanidad, las personas. Mientras que cuando es el planeta, pues no necesariamente está hablando de las personas. Entonces, cuando hablamos del mundo, eh, tiene que ver con cuál es el pensamiento que gobierna al mundo. Bien, la palabra de Dios nos dice que ya nosotros no somos del mundo, bien, sino que aunque ya no somos del mundo, estamos acá en el mundo. Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo piensa el mundo. Bien, entonces un saludito, Sara. Sí, Buenas noches para todos. Disculpen que tenía problemas de conexión, pero tocó por acá. bueno, Muchas gracias a todos por el apoyo en un nuevo ciclo. Gracias, Oscar, por tu compañía y discúlpenme haber entrado tarde. bueno, muy bien. Muchas gracias, Sara. Entonces, voy a iniciar hoy cómo vamos a ver estos temas en estos lunes. Hoy voy a hacer una enseñanza que es la parte positiva o digamos el pensamiento correcto respecto a la forma de pensar en libertad, o sea, cómo se produce la libertad en una nación. Y luego vamos a ver cómo, si estos pensamientos atentan contra el diseño de Dios para producir libertad a las naciones. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver un solo de esos hombres y vamos a ver cómo atenta a la libertad. ¿Por qué voy a ver solo uno? Bien, porque es el que más conocemos. Entonces, requiero alargarme para explicar un poco de ello y luego vamos a ver en las 2 siguientes sesiones 3 de cada uno de ellos para completar los 7. Bien, porque ya entendido el primero, entonces entendemos muy buenas bases para los otros. Bien, entonces voy a iniciar con la parte correcta, el diseño correcto para pensar de la manera correcta. ¿Qué necesitamos para pensar de la manera correcta? No voy a hablar acá de las herramientas de pensamiento, que ya hemos visto varias acá, sino voy a hablar de cuál es el pensamiento para tener el pensamiento correcto, ¿sí? ¿Cuál es el diseño de Dios para pensar de acuerdo a Dios? Bien. Y eso lo vamos a ver que el pensamiento correcto debe funcionar para individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. Bien. Es decir, recordemos la definición de bueno y de malo. ¿Cuál es la definición de bueno? Bueno es todo lo que promueva la vida del ser humano. Bien. Todo lo que acrecente la vida del ser humano. Eso es lo bueno. Bien.
¿Y qué es lo malo? Todo lo que disminuya la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la ley fundamental del ser humano es vivir. Esa es la ley fundamental del ser humano, de los individuos, es vivir. ¿Bien? Y la ley fundamental de las naciones es lo que celebramos nosotros como nación. La fiesta más importante de cada nación es que logró su ley fundamental y su ley fundamental es ser independientes. Bien, por eso celebramos la independencia, porque la ley fundamental para las naciones es ser independientes de otras naciones. Como nación, también lo bueno es todo lo que promueva la independencia, ¿sí? No el aislamiento, sino la independencia de las naciones, y todo lo malo es todo lo que atente contra la independencia y vuelva a la nación dependiente. Bien, bien, eso es. Y para las generaciones también tiene que ser de igual forma lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el principio para las generaciones? ¿Sí? El principio para las generaciones es cuidar la libertad que tienen y ganarse un poquito más. Esa es la ley fundamental para las generaciones. Cuidar la libertad que la generación anterior le entregó y ganarse un poquito más para entregarle a la generación siguiente. Bien, es decir, incrementar el grado de libertad generacionalmente. Bien, bien. Entonces, esos son los tres, digamos, aspectos para que algo realmente sea bueno. Voy a hacer el ejemplo en el caso de la explotación del oro. Cuando yo voy y estudio química, yo veo que la mejor reacción para aislar el oro en una mina o en un río es con mercurio. ¿Bien? Porque el mercurio es el elemento que está más al lado y es el que más se parece al oro. Entonces su reacción química es muy fácil y capturó la mayor cantidad de oro que cualquier otra reacción química. Entonces, yo podría decir que eso es bueno para mí. Claro, yo soy el explotador del oro y es bueno para mí usar mercurio. Claro, porque voy a obtener más oro, pero no es bueno para los demás individuos, la nación y la generación. ¿Por qué? Porque al hacer la reacción en un río, entonces estoy contaminando el río, ¿bien? Y estoy dañando, ¿sí? El medio ambiente, los ríos para las siguientes generaciones. Por lo tanto, no estoy cuidando la libertad que me fue entregada y no me estoy ganando un poquito más de libertad. Entonces, aunque es bueno para mí, para que algo sea bueno, realmente tiene que ser bueno al mismo tiempo para individuos, naciones y generaciones. Aunque es bueno para mí como individuo el mercurio para la explotación del oro, no es bueno para los demás individuos, ni para la nación, ni para las generaciones. ¿Sí? Bien, entonces no debo usar mercurio. Bien, esa es la forma de saber qué es algo bueno y qué es algo malo. Entonces, voy a compartir acá, sí, ese concepto, y es que Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Esa es la forma en que Él va a juzgar, en que Él va a tomar evaluación de todos nosotros y listo. Los individuos, las naciones y las generaciones, ¿sí? Todos estos tres conceptos están en el corazón de Dios desde antes de la creación. Ellos quisieron hacernos a nosotros a su imagen y semejanza, pensaron en nosotros como individuos, pero también como naciones y como generaciones, ¿sí? Nos pensaron hacer a cada uno de nosotros a imagen y semejanza suya, por lo tanto, cada individuo es igual en dignidad ante Dios, pero con labores diferentes, llamados diferentes. Bien, las naciones, desde lo primero que él pensó, se implicó una noción de gobierno en un territorio, es decir, una nación. Bien, dicen gobiernen los animales, pero ¿cuáles? Ah, llenen la tierra y donde estén, gobiernen los animales y las plantas. Bien, el tema de naciones está en el corazón de Dios desde el principio. Y el tema de generaciones. Generaciones es porque en Malaquías 2:15 nos dice que él, ¿por qué solo creó uno, si teniendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué no nos formó a todos nosotros al mismo tiempo si había creado a todos? ¿Sí? Pero ¿por qué solo formó, solo hizo a uno?
un hombre y a una mujer, porque buscaba una generación para él. Bien, desde el principio él está buscando que cada generación sea para él, que la siguiente generación sea para él. Pero ¿cuál es el problema? Que la siguiente generación viene sin saber nada de Dios. Bien, entonces tenemos que enseñarles. Bien, por eso las mejores personas de una nación, sí, están enseñando a la siguiente generación. Bien, de alguna forma. Entonces, a la generación presente y a la generación por venir. Eso es. Entonces, eso es lo que Dios nos dice. Vayan y enseñen a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. ¿Por qué Dios nos manda eso? Porque Él quiere una generación para Él. Bien. Entonces, el principio de pensamiento de cómo empezar a pensar como Dios piensa es entender que todo lo que Dios hace va en directo entendimiento o teniendo en cuenta a individuos, naciones y generaciones. Todos los actos de Dios son para individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. ¿Sí? La promesa que le hizo a Abraham era para individuo, él, ¿sí? Para individuos, toda la humanidad y todas las naciones y todas las generaciones. Bien. Entonces, ahora, algunos dirán, bueno, y qué de la familia? Claro, la familia está inmiscuida ¿en qué? En que la generación siguiente va a venir es en la familia. El principio es que la generación siguiente venga en la familia. Bien, pero, pero no tenemos nosotros el control, ¿sí? De decidir que todos los individuos de la generación siguiente vengan a la familia, aunque ese sea el principio bíblico. ¿Por qué? Porque hay individuos, ¿sí? Que van a venir, ¿sí? Que aún así Dios los envía, ¿sí? Como generación donde no hay familia aún, ¿sí? Entonces, el embarazo, la fornicación, ¿sí? Embarazo juvenil, todas estas cosas. Pero aún así hay generación. Entonces, aunque Dios tiene un principio que es la familia, ¿sí? Hay un principio superior a la familia que es las generaciones. Ahora, yo también tengo la libertad de desobedecer a Dios y no querer tener hijos si Dios me ha llamado a casarme, ¿sí? Pero no tengo el control de saber cuándo Dios va a mandar los hijos o no. ¿Por qué? Porque el principio superior es las generaciones. Por eso Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Entonces vamos a ver, de aquí para acá, vamos a ver algunos ejemplos de este pensamiento. Yo sé que esto que vamos a ver ahora ya algunos lo han visto, porque acá en algún lunes de Cosmovisión vimos los 7 principios de libertad para las naciones. Entonces hicimos esta presentación. Tengo que hacer esta presentación hoy, aunque ya hay algunos que de pronto la hayan visto, para entender que hay 7 principios de libertad que Dios hizo para que haya libertad en los individuos, naciones y generaciones. ¿Sí? Pero entendiendo eso, vamos a ver entonces qué hace el enemigo para quitar esos 7 principios de libertad y los hace a través del pensamiento de estos 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba. Bien, entonces ese pensamiento que tienen estos 7 hombres va en total contraposición a los principios de libertad. Por eso es un pensamiento que quita la libertad. ¿Por qué son estos 7 hombres? Porque el pensamiento de estos 7 es el que ataca a estos 7 principios. Han habido más personas que han pensado mal en la historia, ¿sí? Pero estos están hechos para ir en contra de los 7 principios de libertad para las naciones. Bien, entonces vamos a mirar ello. Entonces, eh, entonces vamos a ver estos temas de individuos, naciones y generaciones. Entonces voy a pasar acá a la siguiente. Entonces, vamos a verlo como nación primero, porque como individuos entendemos un poco más el propósito que tiene con nosotros. Sí, Dios nos ha hecho un llamado, sí, y podemos entenderlo, pero como nación y como generaciones es un poquito más difícil. Entonces voy a hacer un ejemplo con nación. Y acá tenemos la nación de Israel. Israel es la nación que Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió una nación a Abraham. ¿Para qué? Para que esa nación fuere bendición, ¿sí? Para él
para todas las naciones y las generaciones. Y esa nación la inició con su nieto Jacob. ¿Sí? Que Jacob, entonces no se llamaba Jacob, sino, sí, perdón, no se llamaba Israel, sino Jacob. Resulta entonces que Dios siempre va a probarnos, ¿sí? Generacionalmente. ¿Por qué la nación no empezó con Abraham? ¿Sí? Aunque Abraham sí tuvo hijos y ahí empezó la generación, pero ¿por qué Israel entonces no empezó en sí con Abraham, sino con Jacob? Bien, porque Dios trabaja generacionalmente. Por eso nuestras coronas no son nuestros hijos, sino nuestros nietos, dice la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está trabajando generacionalmente con lo que nos está diciendo de cómo educar a nuestros hijos y está trabajando es para la generación de nuestros nietos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la labor de cada generación es sostener la libertad que tiene y ganarse un poquito más. Pero cada generación, como llega sin saber nada, lleva sin saber nada, tiene que saber los principios de Dios y entonces identificar cuál es la libertad que tiene y atesorarla. Bien, para cuidarla y ganarse un poquito más. A veces en la historia vemos en naciones que por ganarse un poquito más de libertad, descuidaron la libertad que tiene y perdieron algo de la libertad que tenían. Y es más difícil volver a recuperar la libertad que se tenía que tener una nueva libertad. Entonces, Dios acá inicia con Israel, pero Jacob debía ser probado. Debía ser probado a ver si creía en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esto también ya lo hemos visto acá, algunos ya lo han escuchado, porque cuando hablamos un poquito acerca del gobierno, en los principios de los requisitos, también hicimos esta introducción de cómo es que Israel falló como nación. Entonces tenía que ser probado, ellos vivían en Beersheba, el final, el sur de Israel, la frontera entre el semidesierto y el desierto. Entonces tenían que ser probados, por lo tanto Dios no manda lluvia. Y al Dios no mandar lluvia, entonces hay escasez de alimentos, hay hambruna. Bien, porque no hubo pastos para producir más leche y más chivos, más cabras, más ovejas, bueno, eso. Entonces, resulta que nadie le vendía comida a Jacob, aunque había algo de comer, había algo de comida aún, pero no hacían negocios con Jacob porque Jacob quiere decir tramposo, mentiroso, engañador. Entonces nadie hacía negocios con él, aunque él tenía el dinero para comprar la comida. Por lo tanto, él sabe que hay alimento en Egipto. Entonces dice que va a ir a Egipto y va a Betel. Se sube al monte Betel y allí él dice que él va, pero solo si va a la presencia de Dios con él. Y ahí es cuando lucha con el ángel y se ve su fe, ¿sí? De que él quiere, pero ir a ese viaje por el desierto, un viaje muy peligroso, pero que él va a ir porque cree en la promesa de la tierra prometida. Bien. Y entonces ahí es cuando entonces Dios le cambia su nombre de Jacob a mentiroso engañador a Israel. Aquel que luchó con Dios y ahora es luz a las naciones, ahora es luz, ¿sí? Ahora es ejemplo. Bien, eso es. Eso es lo que quiere decir Israel. Entonces Dios trabaja con Israel y empieza allí, ¿sí? El trabajo debido a que Jacob creyó en la promesa de la tierra prometida. Ya vimos que después cuando llega a Egipto, ¿sí? Le gusta más el socialismo egipcio que su fe en la promesa de Dios y entonces fracasa él quedándose en Egipto, ¿bien? Y Dios solo puede seguir trabajando con Israel ya cuando libera a Egipto de los 430 años de esclavitud. Recordemos que en la Biblia tenemos un periodo que son los periodos de varita como nación última, o sea, Dios va castigando a las naciones y desobedecen. Pero ya la última vez que la va a castigar, ¿sí? Y que ya Dios no va a tratar con ella, siempre hay un periodo de 430 años. Recordemos que fueron 430 años en Egipto y también fueron 430 años, ¿sí? Desde que Dios dejó de hablarles después de que vinieron de Babilonia, ¿sí? Hasta que vino el Señor.
Entonces son periodos en los cuales ya les dije, nada no es, bueno, chao. 430 años de varita. Bien, bien. Entonces la varita puede durar máximo para una nación 430 años. Bien, en Venezuela ya vamos 27 años de varita y en Cuba más de 60. Bien, y así con las naciones. En Irán también 40 y pico de años y así con todas las naciones. Bien. Pero lo máximo que puede durar es 430 años. Entonces, ya después, pues vemos toda la historia de cómo Dios trabajó con Moisés para liberar a Israel de Egipto y enseñarle al mundo qué es una nación. Israel fue la promesa que Dios le dio a Abraham para que el mundo supiese qué es una nación, cómo una nación se construye y cómo una nación se destruye. ¿Qué hacer para que a la nación le vaya bien y qué hacer para que a la nación le vaya mal? Eso es el Antiguo Testamento. Israel es escogido por Dios para enseñarle al mundo qué es una nación. ¿Bien? A la manera de Dios, en libertad de obedecer a Dios y de desobedecer. Y eso es el Antiguo Testamento. Entonces, Israel, ¿qué es una nación? Acá tenemos también ahora a los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América también fue una nación que Dios hizo para enseñarle al mundo qué es una nación cristiana. Israel, que es una nación, y Estados Unidos, que es una nación cristiana. ¿Cómo se inicia una nación cristiana? ¿Cómo se construye una nación cristiana y cómo se destruye? Bien, y eso es el testimonio de los Estados Unidos. Bien, ¿qué es una nación cristiana? En cada una de sus partes, los Estados Unidos iniciaron con la Biblia. Bien, son los Estados Unidos cuando iniciaron, no ahora, bien, sino cuando iniciaron. Pero también vemos cómo también se destruye una nación cristiana. Y ese es el testimonio de los Estados Unidos. ¿Bien? Es decir, que Estados Unidos, sí, Israel ilusa las naciones. Estados Unidos de América son los estados que están unidos en América. ¿Sí? ¿Y qué es América? La tierra de la libertad. O sea que los Estados Unidos en la Tierra de la Libertad. O sea, las naciones que se unieron en la Tierra de la Libertad. O sea que no se unieron por la libertad, sino se unieron fue en Estados Unidos de América, de la libertad, de la Tierra de la Libertad. Pero entonces, ¿en qué fue que se unieron? Se unieron es en Cristo. Bien. Entonces se unieron en hacer una nación cristiana. Bien, eso fueron los Estados Unidos. Bien, por eso se llaman Estados Unidos de América. Bien, acá tenemos a Venezuela. Bien, y esta yo la he enseñado, ya Carlos López aquí de Venezuela me ha escuchado mucho enseñar esto, pero está en todas las presentaciones, Carlos. Entonces, cada vez que enseño esto de la libertad para las naciones, ahí sale Venezuela. Venezuela quiere decir la pequeña Venecia. Cuando Colón pasó por frente a Maracaibo, vio los palafitos de los indígenas y dijo, uy, eso se parece a Venecia, pero más pequeño, o sea que esto es como una pequeña Venecia, o sea, una Venezuela. Bien, entonces Venezuela quiere decir la pequeña Venecia. Pero, ¿qué es entonces Venecia? ¿Sí? Venecia es el advenimiento o la venida, ¿sí? Del amor y de la belleza y la amabilidad. Eso es la Venecia. La Venecia es la venida de la belleza y la amabilidad. De ahí de la palabra Venecia viene la palabra venia, ¿bien? Por la amabilidad. Entonces, ¿qué es Venezuela? Aquel pequeño lugar donde vino la belleza y la amabilidad. Bien, Venezuela sigue siendo bello, ¿sí? Después de 27 años de socialismo, pues hay cosas que ya no son tan bellas, sobre todo en las ciudades, ¿sí? Pero aún sigue siendo el país más bello del mundo. Y amable, están recuperando su amabilidad porque la perdieron desde 1976 cuando nacionalizaron la empresa de petróleos. Entonces allí se llenaron de orgullo, sí, de soberbia, y entonces Dios les dio diferentes oportunidades para no tener ese orgullo, pero lo tuvieron, entonces pues ahora estamos en varita. Pero ahora ya en lo que estamos hoy, estamos saliendo de esa varita. Bien, entonces eso es Venezuela, el pequeño lugar donde vino la belleza y la amabilidad. Acá tenemos Colombia.
Colombia, IA es tierra de. Entonces Colombia es tierra de Colón, tierra de Cristóbal Colón. Eso es Colombia. Entonces, cuando Dios piensa en Colombia, no piensa en nuestro narcotráfico y nuestra corrupción, sino que esa es la nación que Él creó para, ¿sí? Para que sea la tierra testimonio de Cristóbal Colón. Entonces, tenemos que ver quién fue Cristóbal Colón. Cristóforo Colombo. Cristóforo, el foro de Cristo, el que habla de Cristo. Eso es Cristóforo, el que habla de Cristo. Y Colombo, el Colombo es la figura del Espíritu Santo como paloma. Bien, ¿se han visto que a veces figuramos al Espíritu Santo como una paloma? ¿Sí? Eso se llama Colombo, ¿sí? El Colombo es la figura del Espíritu Santo como paloma. O sea que Colombia es la tierra de los que hablan de Cristo con el Espíritu Santo como un mensaje a otros lugares. Porque esa paloma del Espíritu Santo es una paloma mensajera. Bien, entonces Colombia somos la tierra de los que hablamos de Cristo con el Espíritu Santo llevando ese mensaje a otros lugares. O sea, no hay excusa de no ser misionero en Colombia. Bien, bien, eso es Colombia. Y acá está Bolivia. Bien, entonces Bolivia, IA, entonces tierra de, y Bolívar, Simón Bolívar. Entonces la tierra de Simón Bolívar. ¿Qué era lo que Simón Bolívar creía o por qué se le puso a Bolivia ese nombre en honor a Bolívar? Ah, porque Bolívar fue un libertador. Bien. Entonces es la tierra donde va a haber el testimonio de la libertad para las naciones. Eso es Bolivia. ¿Sí? Ese es el diseño que Dios hizo con Bolivia. Por eso está en el centro de Sudamérica para que sea equidistante su luz de libertad para que las demás naciones aprendamos acerca de la libertad. Bien. No en vano, Simón Bolívar ha sido, además del Señor, o sea, en primer lugar el Señor Jesucristo, ha sido el ser humano que más libertad ha producido en las naciones en toda la historia. ¿Sí? Quien ha producido más libertad es el Señor Jesucristo, pero es Dios. ¿Sí? Pero de los seres humanos, Simón Bolívar, ¿sí? La persona que más libertad ha producido a nivel de naciones en toda la historia. También está documentado que ha sido la persona que registrada que se tiene que más ha montado a caballo en la historia. ¿Sí? ¿Bien? O sea, más que Gengis Khan, 2.5 veces más que Gengis Khan cabalgó Simón Bolívar. Porque Gengis Khan cabalgó generalmente en sabanas, ¿sí? Y valles, pero este cabalgó fue por los Andes, ¿sí? Entonces, no le rendía tanto el avance, tenía que cabalgar más tiempo, ¿bien? Y más kilómetros. Bien, este es Bolívar, este es Bolivia, ¿bien? Y así con todas las naciones. Ahí veo que está conectado Jimmy, que Jimmy sirve en Bolivia como misionero, pero es brasilero, entonces voy a decir que es Brasil. Brasil fue denominado en honor a una madera del árbol del Brasil, que es una madera de color naranja escarlata. Bien, que como ese árbol está en Brasil, acá no tenemos el árbol del Brasil en Colombia. Bueno, sí tenemos árbol del Brasil, pero está en la Amazonía. Entonces no lo conocemos tanto. Entonces, ese color de esa madera es el color de la brasa. Por eso a la brasa cuando estamos haciendo un asado con carbón, esa brasa toma un color anaranjado con un tinte escarlata. Ese es el color de la madera del árbol de Brasil. ¿Y qué quiere decir? Sí, ese color, brasa, abrazo, bienvenida, calor humano, alegría. ¿Sí? Es el lugar donde Dios diseñó para que la gente sea alegre y muestre la alegría y la bienvenida, ¿sí? Hacia los demás. ¿Bien? Por eso tú ves que los brasileros son alegres, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen en ellos ese llamado. Bien, entonces cada nación tiene un propósito. Bien, entonces, si yo quiero saber cómo pensar cristianamente, pues yo necesito ver cuáles son los principios de pensamiento que nos da la Biblia para pensar, cuáles son la cosmovisión, ¿sí? ¿Cuál es la verdad de cada cosa, el orden de cada cosa? Pero además de saber la Biblia y los ejemplos que nos da la Biblia, que esa sería, digamos, la teoría, tengo que también estudiar en la historia cómo se practicó para poner esos principios bíblicos en la realidad.
¿Y cuándo fue la primera vez que se practicó para poner esos principios de la realidad? Acá con Israel algunos, pero no todos, y en los Estados Unidos sí se lograron porque sí lograron ser una nación con los principios de Dios. Israel lo trató, pero no lo logró. Bien, entonces tengo que ver la historia de los Estados Unidos para saber cómo ellos aplicaron los principios. Entonces, en una nación vemos que Dios diseñó 7 partes, ¿cierto? Dio 7 tipos de leyes a Moisés, ¿sí? 7 tablillas de leyes Moisés escribió. Y escribió leyes para la familia, para la religión, para la educación, para lo económico, para comunicar la verdad y para las fiestas o celebraciones y para el gobierno civil. Entonces ahí tenemos las 7 tipos de leyes que Dios dio para una nación y eso quiere decir que una nación tiene 7 partes. Y esto es lo que se conoce como los 7 constituyentes de una nación o las 7 esferas de la sociedad, etcétera. Entonces, en cada una de estas, los Estados Unidos, ¿sí? Iniciaron con principios bíblicos. ¿Bien? Entonces, debo estudiarlo, ¿sí? ¿Cómo fue la historia de los Estados Unidos? De cómo fue que pusieron eso en la realidad. Bien, ya tenían la cosmovisión, o sea, ya sabían la teoría, esa es la cosmovisión, ¿sí? Pero además de la cosmovisión, tengo que saber cómo ponerla a la realidad para ahí sí formar el pensamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que formar el pensamiento cristiano. ¿Cómo se forma el pensamiento cristiano? Pues debes explicar, estudiar, aplicar y educar lo revelado por Dios en todos los principios bíblicos cristianos de algo, es decir, la cosmovisión cristiana. Y luego, ¿cómo ponerlo en la realidad? ¿Cómo se pone en la realidad? Se pone generacionalmente. ¿Sí? Una nación en una generación está enseñando a su generación presente para que ellos enseñen a su generación siguiente. Y además también están enseñando a los niños, es decir, a esa generación siguiente. Bien, entonces tengo que hacerlo con el método correcto, ¿sí? Y luego empezar a aplicarlo de acuerdo al llamado que nos hace para la gran comisión. Bien, bien, así se hace. Entonces, Dios nos dio un ejemplo de ello. El testimonio de Israel como nación, tenemos que ver cómo Israel empezó como nación, qué hizo bien, qué hizo mal, para repetir lo que hizo bien, es decir, lo que produjo independencia y libertad, y para no repetir lo que hizo mal. También tenemos el testimonio de los Estados Unidos como primera nación fundamentada en principios cristianos en cada una de las esferas de la sociedad. ¿Cómo se aplicaron esos principios bíblicos en la historia de los Estados Unidos? Pero acá tenemos un problema, que nosotros no aprendimos historia de los Estados Unidos. Cuando vimos historia de América en el currículo acá de Colombia, resulta que empezábamos en los mayas y aztecas. Y de ahí hacia el sur, pero nunca vimos hacia el norte. ¿Por qué? Si Canadá y Estados Unidos también son parte de Norteamérica. ¿Por qué no vimos la historia de ellos? Porque para ver la historia de Estados Unidos y Canadá necesitábamos hablar acerca de Dios, porque Dios estaba ligado a su historia. Pero como los currículos que hicimos en Colombia, ¿sí? Eran seculares, eran sin Dios, eran hechos por ateos, socialistas, entonces pues no vimos esa historia. Bien, entonces tenemos que entender algo de la historia de los Estados Unidos. Bien, bien. Entonces, si a ti te interesa saber cualquier tema de cosmovisión, tienes que verlo en la Biblia, pero también cómo es en los Estados Unidos. Acá yo estoy haciendo un ejemplo con educación. Si tu interés es la educación cristiana, pues debes saber cómo fue entonces que se plantó la educación cristiana al inicio de los Estados Unidos. Es decir, cómo se puso esa cosmovisión de la educación en la realidad. Bien. No para decir que los Estados Unidos sea una mejor nación que nosotros, no. Todas las naciones son iguales ante Dios, ¿sí? No hay ninguna más ni menos, ¿sí? Sino que los Estados Unidos, como ellos se interesaron, entonces Dios trabajó con ellos. Y por eso los Estados Unidos es un testimonio de cómo se hace una nación cristiana y también cómo se destruye. Cuando ellos dejaron a Dios, entonces ahí empezaron a destruir su nación. Bien, bien, entonces Dios, esto no es solo para los Estados Unidos, esto es para cualquier nación. ¿Sí? Los principios de libertad para las naciones. Bien.
Bien, entonces veamos este ejemplo, ¿sí? Aquí lo tenemos en Hebreos 11 del 9 al 10. ¿Qué dice? Por la fe habitó Abraham, está hablando de Abraham, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál era la promesa? Que esa tierra iba a fluir leche y miel, ¿bien? Y que él les iba a dar esa tierra. ¿Por qué él habitó? Porque él estaba esperando esa promesa. Estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien, pero Abraham no la vio. No vio esa ciudad allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque murió, ¿sí? Y su hijo Isaac, ¿sí? No quiso casarse rápido y pues su nieto Jacob, pues falló y se quedó en Egipto. Bien, entonces ellos no vieron esa promesa. ¿Cuál es la por primera vez en la historia una ciudad donde los fundamentos, que son las 7 partes de la nación, fueron hechos con las leyes de Dios? Esa ciudad fue la ciudad de Providence, ¿sí? En los Estados Unidos cuando llegaron los peregrinos. Bien. Es decir, que esa promesa de esa esperanza que tenía Abraham se cumplió en los Estados Unidos porque por primera vez hubo una ciudad, una localidad, ¿sí? Bien, de donde cada una de las 7 partes se inició con Dios. Bien. Entonces, por eso es que esa pequeña gota de libertad que nació allí con los peregrinos, pues luego fue la nación de los Estados Unidos. Bien, bien. Entonces vamos a mirar un poquito el pensamiento de los iniciadores de Estados Unidos. El fin de todo aprendizaje es conocer a Dios y fuera de ese conocimiento amarlo e imitarlo a Él. Este John Milton era el literato de los padres fundadores y decía, todo lo que aprendemos es para conocer a Dios y amarlo e imitarlo. Bien. Ellos eran cristianos, los padres fundadores de los Estados Unidos. Bien. Bien, entonces quisieron hacer una nación, ¿sí? Teniendo en cuenta la Biblia. Ellos eran 13 colonias. Entonces vamos a ver un poquito acá de la historia de ellos. Eran 13 colonias inglesas en América y se quieren independizar. Entonces, de esas 13 colonias, ¿sí? ¿Sí? Eran 7 de trasfondo anglicano. Es decir, que su idea religiosa era anglicana y la idea religiosa va a determinar la forma de pensar. O sea, eran fieles al rey y a la religión inglesa. 4 colonias eran de trasfondo católico, ¿sí? Entonces, tenían más pensamiento hacia Roma que hacia Inglaterra, porque eran católicos que huyeron de Inglaterra porque estaban siendo perseguidos por los anglicanos. Bien. Una colonia era de trasfondo cuaquero y una colonia de trasfondo separatista. Bien, entonces vamos a explicar quiénes eran los cuaqueros y los separatistas. Bien, los cuaqueros o quaker eh, eran la clase alta inglesa que no quería vivir como dijese el rey de Inglaterra, sino como dijese la Biblia. Pero, sí, si tú no vivías como dijese el rey de Inglaterra, en la religión, que era la anglicana, porque el jefe de la religión anglicana es el rey, ellos querían vivir, es como dice la Biblia, y no como el rey. Entonces, pues eso era traición a la patria. Por lo tanto, los cuáqueros se reunían en secreto, en sótanos. Eran gente de clase alta. Bien. Y allí hacían sus servicios y querían seguir la Biblia en lugar de la religión nacional, que era el anglicanismo. Entonces, estos son los Quakers, eran perseguidos, luego fueron perseguidos por los anglicanos en Inglaterra, pues en Gran Bretaña, y entonces ellos huyen y llegan a, a una llanura verde, liderados por William Penn, y todo este trasegar, todo esto que les pasó para llegar a tener libertad de poderse congregar siguiendo la Biblia, es la historia de los Quakers. Ellos llegan a una llanura verde que hoy se llama Pensilvania, en honor a William Penn, y allí pues dejan sus riquezas, porque ellas eran nobles, eran clase alta,
dejan sus riquezas porque prefieren vivir en libertad para poder reunirse y edificarse unos a otros con los principios de Dios y adorar a Dios. Bien, entonces, que ellos llegan a esa llanura verde muy fértil y ¿qué hacen? No había nada allí, solo había tierra. Entonces ellos traen las semillas, ellos vienen con semillas, ¿sí? Para poder comer, sembrar y comer y traen semillas de avena, ¿bien? Y ahí viene la avena Quaker, ¿bien? Y todos los productos Quaker. Quien aparece en el logo de Quaker es William Penn. Bien, en los productos Quaker hoy es William Penn. Como vemos, no es un campesino, ¿sí? Sino es alguien con una ropa de la aristocracia, ¿sí? Porque ellos se vinieron con su ropa de clase alta a sembrar para poder tener libertad. Entonces, esos son los Quakers. Bien, por eso el William Penn ahí en el logo de Quaker está vestido con sombrero y camisa de alforjas y muy elegante para estar sembrando avena. Bien, esa es la historia de los Quakers. Si quieren saber más de la historia, comerciales, tenemos en la editorial Jocún un libro que se llama Libertad y Justicia para Todos. Eso fue lo que ellos declararon cuando llegaron a Pensilvania. Bien, la vida de William Penn. Bien, entonces esos son los Quakers. ¿Y quiénes son los separatistas? Entonces los separatistas, ¿sí? Eran los que se querían separar de la religión anglicana. Porque los Quakers nunca se separaron. Ellos decían, sí, soy anglicano, iban una que otra vez a la reunión anglicana, pero realmente se reunían secretamente. Bien. Y se llaman Quaker, ¿por qué? Porque cuando se reunían secretamente había un murmullo. Cuá, 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 cuá. Entonces, por eso se llaman Quakers. ¿Sí? Bien. Entonces, pero hubo otros que dijeron, no, si nosotros sí nos vamos a separar de la religión del rey, de la religión anglicana, porque queremos obedecer como dice la Biblia y no como diga el rey. Eso fueron los separatistas, los que se van a separar de la iglesia anglicana, que eran clase media y baja, ¿sí? Clase media y baja que quería vivir como dijese la Biblia, y eso fueron los separatistas. Una iglesia local de estos separatistas era la iglesia en Scrooby, ¿bien? Y ellos huyeron porque estaban siendo perseguidos y son los peregrinos que van a Holanda y luego terminan llegando a lo que hoy es Providence en Massachusetts. Bien, bien. Entonces estas eran las 13 colonias. Ahora se querían independizar, pero en Gran Bretaña los anglicanos están matando a los católicos, a los cuaqueros y a los separatistas. ¿Mm? Y ahora, ¿cómo hacemos para unirnos? ¿Sí? Entonces, acá se tienen que unir, pero ¿qué era lo único que tenían en común? Lo único que tenían en común era a Cristo, que todos creían en Cristo, ¿sí? No todos creían en la Biblia porque los católicos no creían en la Biblia, ¿bien? Los anglicanos tampoco, sí usaban la Biblia, pero solo en el púlpito, pero la gente no tenía acceso a la Biblia, ¿bien? Y los cuáqueros y los separatistas sí tenían las Biblias, ¿sí? Entonces, ellos lo único que tenían en común era a Cristo. Se unen en torno a Cristo para hacer una independencia y hacer una nación. Bien. Entonces, ¿qué tipo de gobierno van a formar? Entonces, como vemos, el gobierno anglicano era vertical, el rey, ¿sí? De la religión anglicana, el rey y el arzobispo de Canterbury, los prelados de cada nación y de ahí para abajo, un gobierno vertical. El gobierno católico también es vertical, el papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, bien. Y los Quakers y los separatistas sí tenían un gobierno, como dice la Biblia en su religión, un gobierno plural de ancianos. Bien, pero eran 11 contra 2. ¿Sí? Entonces, pues deciden ellos tener una monarquía y tener un rey. Entonces dicen, hemos decidido tener rey. Y entonces será nuestro rey el que más se parezca a Cristo. Bien. Entonces vieron ahí de los padres fundadores que se reunieron en ese Congreso Continental de 1772 para saber cómo independizarse y hacer las leyes para la nueva nación. Y entonces dentro de esos que estaban allí, el que más se parecía a Cristo era George Washington. Entonces le dicen a Washington,
quiere ser nuestro rey y Washington dice, no, yo no puedo ser vuestro rey porque yo ya tengo rey. Mi único rey es Cristo. Yo con gusto puedo ser uno que preside entre iguales. Esta respuesta de solo uno que la tenía clara en el caso del gobierno civil, que tenía claro lo que era la república, presidir entre iguales, ¿sí? Ser presidente, ¿sí? Cambió la forma de pensar de ellos y fue lo que logró que ellos hubiesen sido la primera nación cristiana en todas las áreas. Porque aquí en gobierno civil no iban bien, iban a ser una monarquía. Pero gracias a la respuesta de Washington, dijeron, si este es el carácter de nuestros gobernantes, pues que nos gobiernen, ¿sí? Porque Washington, teniendo toda la posibilidad de tener el poder supremo como un rey, decide que él solo puede presidir, pero entre iguales, es decir, una república. Entonces, ellos deciden tener una república. Cambian la decisión de tener una monarquía a una república. Entonces, Benjamin Franklin, que era el más viejo de los padres fundadores, un inventor, bien, un científico. Entonces, Franklin es el encargado de decirle a la gente qué es lo que decían en ese congreso. Sale al balcón y le dice a la gente, hemos decidido hacer una república. Pero la gente no sabe que es una república. Bien, ¿por qué? Porque estamos en el año 1700 y la último intento de una república fueron los griegos hacia el año 400 antes de Cristo. Bien, entonces, wow, la gente no sabía que era una república. Entonces le responden, ¿una qué? ¿Qué es lo que nos van a dar? Y responde Franklin su frase más famosa, una república si podemos conservarla. Pues Franklin se acaba de dar cuenta que la gente no sabe que es una república. O sea que ellos sí sabían porque eran eruditos, estudiados, mientras que el pueblo no. Entonces, que van a dañar la república, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para sostener la república? En la generación presente y en las siguientes generaciones. ¿Bien? Entonces, necesitan saber cómo hacer para sostenerla. Tienen que enseñarle a la gente. Entonces, contactan a un maestro muy erudito, joven, llamado Noah Webster. ¿Bien? Y le dice, Noah, ¿cómo sostenemos la república? ¿Cómo hacemos para que la gente sepa lo que es una república, siendo que tú eres maestro y eres un maestro brillante? Dinos cómo hacerlo. Entonces Noah Webster les dice, no sé. Noah Webster tampoco sabía. ¿Sí? Le preguntaré al que sabe, ¿sí? Y entonces ora. Y él ora y Dios le da dos respuestas. Le da primero el lenguaje genera conocimiento y luego le da Juan 8:32, esa cita bíblica. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Noah Webster luego se convierte en el padre fundador de la erudición y educación americana. Veamos entonces qué hizo con las dos. Entonces, bueno, los Estados Unidos se independizan. Bien, hacen una república, ¿sí? Y ya como vemos, dice, nosotros sostenemos como autovidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, o sea, creen en Dios, que Dios creó la humanidad, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos se establecen los gobiernos. Y el poder del gobierno deriva de los gobernados, de los individuos. Bien, o sea, hacen una república. Entonces, ¿qué hace Webster con estas dos cosas que le da Dios? Lo primero es el lenguaje genera conocimiento. Entonces, él empieza a estudiar el lenguaje inglés, que era pues el mismo que tenían en Gran Bretaña, pero Dios lo lleva a que vea cuál es la diferencia de pensamiento que hay en el inglés británico y en el inglés americano. Y es que el inglés británico, la autoridad es el rey, mientras que ellos en el inglés americano, la autoridad es la Biblia. Por lo tanto, Webster define todas las palabras del idioma inglés con la Biblia. Dura 50 y pico de años haciendo de trabajo y publica su diccionario en 1828. Bien. Entonces ya tenemos la base para pensar, ya tenemos porque el primer paso para razonar es definir y ya tenemos las definiciones con la Biblia. Bien. Bien. La otra cosa que hace con el lenguaje genera conocimiento es
los libros azules de la lengua inglesa, cómo enseñar a leer y escribir el idioma inglés, pero con razonamiento bíblico basado en la Biblia. Bien, eso se convierte en estándar nacional en 1783 y todos los Estados Unidos aprenden a leer y escribir con los libros azules. Bien, eran 5 libros. El primero era fonogramas, los sonidos y los grafemas, ¿sí? O sea, fonemas y grafemas, o sea, fonogramas. El segundo ya era el deletreo, el tercero la gramática y ya sabían leer y escribir. ¿Qué era lo primero que iban a leer? Historia, ¿sí? ¿Y qué era lo segundo? Gobierno. Es decir, ¿cómo era que Webster iba a sostener la libertad en la república? Contándole a la gente que hicieron una república para independizarse de los británicos que tenían reyes, contándoles que una república es mejor que tener una monarquía. Y las razones de su independencia y las razones de por qué hicieron una república y no una monarquía, ¿sí? Porque ellos amaban la libertad y por eso la república pues es más libre que una monarquía. Entonces, pues fácil, toda la gente aprendió a leer y escribir así, entonces toda la gente leyó eso de primero y toda la gente defendió la república y no dañaron la república. Bien, hasta allí. Bien, bien. Entonces, ya vimos qué hizo Webster con el lenguaje, ahora veamos qué hizo con Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Webster razona eso y dice, entonces en la historia donde las personas fueron libres fue porque conocieron la verdad y la obedecieron, ¿correcto? Si conocemos la verdad y la obedecemos, entonces esa verdad nos hace libres. Noten que no es y conoceréis la verdad y serás libre, no, es y conoceréis la verdad, o sea, tienes que obedecer esa verdad y el obedecer esa verdad te hará libre. Bien, entonces él dice, bueno, lo que hay que hacer es saber en la historia dónde hubo gente libre, cuándo hubo gente libre, ¿por qué? Porque si fueron libres fue porque ¿qué? Fue porque conocieron la verdad y decidieron obedecerla. Bien, entonces él va a estudiar en la historia dónde hubo gente libre, cuándo hubo gente libre y cómo fue que sostuvieron esa libertad. Porque esa fue la pregunta que le hicieron los padres fundadores. ¿Cómo sostenemos la república? ¿Cómo sostenemos esta libertad de tener una república? Bien, entonces él empieza su investigación. Bien, cuando tú eres el nerd de tu país o el erudito de tu país, el que más sabe en tu país, ¿quiénes son tus amigos? Pues los eruditos de los otros países. Entonces él, a través de correspondencia en barco, ¿sí? Empieza a leer, ¿sí? Situaciones de libertad en la historia, en Asia, en Europa, en África y en Sudamérica. Bien, todavía no se había descubierto Oceanía. Bien, entonces, lee en Sudamérica las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, que son las crónicas de los Incas uno y 2. Tal vez el mayor erudito latino de la historia, el Inca Garcilaso de la Vega, que no era un Inca, ¿sí? Sino que le pusieron el Inca, los Incas le dieron el grado de Inca porque él era pues un criollo. Bien, pero él escribió la historia providencial de los incas con la venida de los españoles y cómo fueron libres con la venida de los españoles. Bien, entonces él lee varias cosas y ¿qué encuentra? Entonces, ¿cómo fue que sostuvieron? Y esa libertad y encontró dos factores comunes. ¿Qué es un factor común? Un factor común es que se repite sin importar dónde sea o cuándo sea. Bien. Entonces él en su investigación encontró dos cosas que se repetían sin importar dónde fuese, ¿sí? Y en qué época fuese. ¿Qué fue lo que encontró? Él encontró que había 7 comportamientos que tenía la gente para producir la libertad, ¿sí? Que no importa en dónde, en África hubo libertad, en Asia, algunos hechos de libertad, siempre la gente tenía los mismos comportamientos antes de producir la libertad. Entonces solo hay dos respuestas lógicas a esa situación, a ese primer factor común que Webster encontró. Las dos únicas respuestas lógicas serían o que toda la gente involucrada en esa producción de libertad estuvieron juntos en un salón de clase aprendiendo cómo se produce la libertad. Esa es la primera. Pero se descarta, ¿por qué? Porque Webster investigó en periodos de más de 120 años de diferencia y nadie vive más de 120 años.
Entonces, no estuvieron todos aprendiendo cómo se forma la libertad. Entonces, solo nos queda la segunda respuesta lógica. Hay una ley natural dada por Dios a la humanidad para producir la libertad. Esto lo puede hacer cualquier persona. Note que es una ley natural, no una ley cristiana, ¿sí? Entonces, hasta no cristianos pueden producir la libertad externa, la libertad local. Vemos Japón, 5% de cristianos nomás, y hay libertad de propiedad privada, no te roban la billetera en Japón. ¿Bien? Bien. Entonces, hay una ley natural. Dios ha dado unas formas para producir la libertad. Y esos 7 comportamientos es lo que se conoce como los 7 principios de libertad para las naciones. Todas las naciones, para producir libertad, tienen que hacer esto. Y no solo las naciones, las personas, los ministerios, cualquier cosa, se debe practicar estas 7 partes para que haya libertad. Esta es la receta de la producción de la libertad para individuos, naciones y generaciones. El primer comportamiento que encontró Webster es que la gente valoró algo, ¿sí? De los otros, ¿sí? Y entendió la individualidad de otros, entendió que hemos sido creados, por ejemplo, en el caso de los cristianos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y una de las cosas que pudo valorar es la opinión de los otros con evidencias, es decir, el razonamiento. El ser humano puede razonar, ¿sí? Y saber las evidencias de la verdad. Por lo tanto, hubo una verdad que ellos razonaron, ¿sí? Primer comportamiento, razonaron una verdad de Dios. Así no fuesen cristianos, razonaron una verdad y decidieron obedecerla voluntariamente. Es el segundo principio del autogobierno cristiano. Decidieron obedecerla voluntariamente esa verdad. Y la práctica de esa verdad produjo en ellos el carácter cristiano. Se caracterizaron ahora por esa verdad. Bien. Y vieron que tener esa verdad ya viva, ya viviendo en ellos, ya practicada, ya aplicada en ellos, era bueno. Por lo tanto, formaron su conciencia al querer cuidar ese carácter cristiano como bueno y todo lo que se oponga a ese carácter cristiano, pues es lo malo. Y entonces formaron su conciencia cristiana. Su conciencia. Entonces ya saben que lo bueno y lo malo de acuerdo a Dios en cuanto a esa verdad. Ahora, aquí entonces, ellos quieren ahora contarle a otros seres humanos esta verdad, porque ellos ya la practicaron y saben que es correcta, saben que es buena. Entonces ya quieren contarle, pero antes de contarle a otro, tenemos el principio 5, la forma cristiana del gobierno. Hicieron algo, construyeron una estructura con una forma de gobierno de república, para que cuando ellos no existiesen, siga enseñándose esta verdad. Bien, hicieron un ministerio, una empresa, un gobierno, una nación, bien, una iglesia, lo que sea. Pero la forma de gobierno que tenía era la bíblica, es decir, república, bien, eh, para que perdurara. Y luego, entonces, ¿cómo es plantada la semilla del autogobierno cristiano local? Es decir, ¿cómo hacer para que los otros que viven donde yo vivo, que no saben esta verdad, que yo ya sé, la sé y que sé que es verdad, cómo hacer para que ellos también se autogobiernen en esa verdad? Pues, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles. ¿Sí? Ese principio 6. Enseñarles. Enseñarles con evidencias. Es decir, enseñarles providencialmente. Y el séptimo comportamiento fue que ellos enseñaron y algunos de esos que a los cuales ellos les enseñaron se unieron, perdón, se unieron a ese ministerio, a ese principio 5 que ellos habían hecho, ¿sí? Se unieron y perduraron, de pronto los que empezaron ya se murieron y ellos siguieron y así se produjo la libertad. Bien, estos son los 7 principios de libertad para las naciones, tienen un orden, allí los vimos. Como Webster era maestro y le estaban preguntando cómo hacemos para sostener la república, él ya sabía que había que enseñarle a la gente la república, pero ¿cómo hacer? Entonces él empieza a estudiar cómo fue que enseñaron. Y empieza a estudiar el principio 6. Y ahí encuentra el segundo factor común. Todos enseñaron de la misma forma. Bien.
Entonces, hay una ley natural para enseñar. Yo puedo tener la cosmovisión bíblica correcta, pero enseñar sin la forma correcta, sin el método correcto, ¿sí? Entonces, ahí la embarro, ahí no produzco libertad. Aunque tenga la cosmovisión bíblica cristiana correcta, si no tengo la metodología, no se produce la libertad. Entonces, el método es el razonamiento bíblico, razonar a partir de la Biblia, ¿bien? Y es un método para enseñar. No lo voy a explicar porque pues esto es de educación acá, pero lo que nos interesa es estos 7 principios, ¿bien? Estos 7 principios, ¿sí? Nos dan un pensamiento básico para el ser humano para producir la libertad. El individuo puede razonar porque está creado de imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y puede razonar la verdad, ¿sí? Por lo tanto, puede decidir libremente a partir de su razonamiento si lo obedece o lo desobedece y debe asumir sus consecuencias, ¿sí? El individuo puede decidir voluntariamente obedecer la verdad y autogobernarse, ¿sí? Entonces, ¿qué controla el individuo? El razonamiento y su libre voluntad, ¿bien? El individuo puede tener carácter cristiano, ¿sí? Y que se caracterice por vivir ese principio en él, ¿sí? Y saber entonces qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y luego querer que otros lo sepan, entonces hacer algo, ¿sí? Con una estructura, ¿sí? Que tenga república, para que a través de esa estructura se enseñe a otros y esos otros, algunos de esos otros se unan, ¿sí? A esa causa. Y así se sostiene, se produce la libertad y se sostiene. Bien, bien, entonces, los 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba se oponen a estos 7 principios, ¿sí? Entonces, como dijimos, hay muchos que han pensado cosas terribles, pero los pensamientos que hay en el mundo que se oponen a los principios de libertad son los de estos 7 hombres, ¿bien? Entonces, lo que está haciendo el enemigo es coartándonos la libertad a nosotros, porque entre menos libertad tengamos, ¿sí? Pues menos conocemos a Dios. ¿Y cuál es el esfuerzo de Dios? Pues que seamos cada vez más libres para que libremente podamos elegirlo a Él o no y asumir las consecuencias. Bien, entonces, estos son los 7 principios de libertad para las naciones. Entonces, ¿qué sucedió con los Estados Unidos después de que empiezan a aplicar esto? ¿Sí? La aplicación de estos 7 principios genera siempre libertad. Entonces, los Estados Unidos piensan diferente, piensan bíblicamente y en 3 generaciones, o sea, los nietos de los padres fundadores, ¿sí? Ya produjeron una nación libre, la nación más libre de la tierra y más próspera de la tierra en ese momento. ¿Bien? Entonces, 3 generaciones después, ya ese pensamiento estaba en los Estados Unidos. Bien, bien. Y ese experimento que era hacer una república, pues funcionó. Por eso las naciones americanas que se independizan después de los Estados Unidos, la primera es Colombia, ¿sí? Toma la idea de la república. Y por eso es que hacemos la segunda república de la historia, que es Colombia. Bien, bien, bien. Entonces, ellos tienen un sueño. Los Estados Unidos tienen un sueño. ¿Qué es lo que se conoce con el sueño americano? ¿Qué es ese sueño americano? Hoy preguntamos qué es el sueño americano y dicen, no, es ir a los Estados Unidos a ganar plata, tener un carro del año y una casa grande y mandar algo de dólares acá para Chichombia. Bien, ese es el sueño americano. Bien, pero no, ese no es el sueño americano. ¿Sí? Eso es lo que llegó a ser el sueño americano, pero por cuando ellos desobedecieron. Pero ¿cuál es el sueño americano? El sueño americano lo propuso David Gregg en su libro Hacedores de la República Americana en 1842. Y es este. Dice, nuestro sueño es cumplir con la responsabilidad que ha sido dada sobre vosotros, sobre nosotros. Bien, la cual es dual. O sea, ellos tienen una responsabilidad que les ha sido dada sobre ellos. Al decir sobre quiere decir por Dios, porque no hay nada sobre el ser humano, sino solo Dios. Bien, entonces Dios les dio una responsabilidad, pero tiene 2 partes. Primero y supremamente, el mantener las fuentes de nuestra fe pura, virtud e inteligencia para los nacidos en nuestra tierra. Es decir, seguir siendo cristianos, seguir teniendo la república, seguir teniendo los 7 principios. Bien,
Y segundo, el llevar con todas las fuerzas el aprendizaje de la cristiandad a los miles de no evangelizados que han venido a nuestra nación. Es decir, primero a sus hijos, asegurar que sus hijos conozcan la libertad, sean cristianos. Y luego a los que han llegado como inmigrantes, evangelizarlos, ¿sí? Para que cuando ellos vuelvan a sus antiguos hogares, lo hagan en forma de cartas y periódicos abiertos y así sus familias sean llamadas fervientemente a la bendición del Evangelio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien trabaja con poder regenerando y convirtiendo a las personas en las diferentes naciones al otro lado del mar. ¿Ven? Este es el sueño americano. ¿Sí? Que ellos sigan siendo cristianos y por eso abrieron por eso es un país de inmigrantes, porque la gente venía y tenían que evangelizarlos para que ahora viviera como Cristo viviría y tuviesen libertad. Bien. Aún hoy, los Estados Unidos sigue siendo una nación con bastante libertad, pero ya no es la más libre del mundo. Bien, bien. Pero, ¿qué sucedió entonces? ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo que implica que una generación no enseña a la siguiente. O sea, perder la idea de cómo Dios piensa generacionalmente. Bien. Una generación no enseñó a la siguiente generación, no cumplió el sueño americano. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Sí? Empezó a llegar gente la cual no fue enseñada ni fue evangelizada, como Horace Mann, que era ateo. Bien. Y era un político carismático, chistosín, que venía de Prusia y entonces él dice, como era ateo, él dice, vamos a hacer que la gente sea atea, por lo tanto no se le puede enseñar de Dios, por lo tanto debo controlar la educación. Y él entonces se inventa un cargo que se llama secretario de Educación de Massachusetts. Él se inventa ese cargo y dice que él es el único que lo puede ocupar y tiene una pensión vitalicia. ¿Bien? Y la gente dice que sí. Y él es el que se inventa la educación pública, es decir, que el gobierno haga la educación. ¿Sí? Con currículo sin Dios hecho por el Estado y con obligatoriedad de asistir. El principio no es la educación pública, sino la educación al público. Bien, en la Biblia no vemos al gobierno civil enseñando, vemos es a los padres enseñando. Bien, ellos mismos o a través de terceros, maestros. Las escuelas no son seminarios teológicos y entonces él cambia el control de la educación de los padres al gobierno civil. Bien. Y luego viene John Dewey, que este es uno de los 7 hombres, es el tercero, lo vamos a ver después, pero acá vamos a ver un poquito de su pensamiento. John Dewey, seguidor de Horace Mann, es un ateo, está en el homosexualismo y es adicto a las drogas. Bien, y él redacta el manifiesto humanista de los Estados Unidos y es el que inicia el progresismo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? A través de centrar la educación en el estudiante y no en Dios. Él sigue a Darwin y cree que el hombre es un animal y debe ser entrenado para beneficio del Estado, es decir, socialismo. Bien. Y él dice que la única forma de reconstruir el orden social sin Dios en una nación es con la educación. Por lo tanto, él trabaja en la educación inventándose algo que se llama la cartilla para cambiar la forma de leer y escribir y que la gente ya no lea con razonamiento bíblico, sino por memorización al mostrarles palabras. Bien. ¿Qué fue lo que cambió? La forma de leer y escribir. ¿Cómo leían? Con los libros azules de Webster, con razonamiento bíblico. Bien. Y ahora van a leer por memorización con cartillas. Bien. Leer y escribir es la segunda decisión más importante de la vida de una persona. La primera decisión es conocer a Dios, ser salvo. La segunda, aprender a leer y escribir. La tercera, cómo le voy a servir a Dios. ¿Sí? La cuarta, si voy a ser soltero o casado. Bien, bien, pero esta es la segunda decisión más importante. ¿Por qué? Porque puedo leer la Biblia, ¿sí? La verdad. Si la Biblia no está en mi idioma, puedo aprender el idioma donde está y traducirlo a mi idioma. Bien, entonces, ¿qué hace John Dewey? Cambia la forma de leer, de aprender a leer y escribir. Y entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a aprender a leer con las cartillas y 3 generaciones después están quebrados. Bien. ¿Qué pasó? En 3 generaciones fueron la nación más libre de la tierra y 3 generaciones después
están en la inmunda, ¿sí? Están en los 20, la Gran Depresión, ¿sí? Quebrados totalmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora hay tres generaciones que ya no razonan a partir de Dios, ¿sí? Saben, pero no entienden. Porque entender tiene que ser a la forma de Dios, con los principios de Dios. Solo saben, pero no entienden. Bien, y por eso están quebrados. La desobediencia a los principios de Dios genera esclavitud. Bien, bien. Entonces ahí tenemos a ellos y luego, pues, eh, allí esta presentación sigue hasta llegar a ver cómo fue los Estados Unidos hoy, pero no vamos a hablar de la historia de los Estados Unidos. Sí, solo les voy a compartir una cosita. Bueno, voy a mostrarles acá algo, pero no necesito, o sea, sí necesito compartirles la pantalla, pero no así directa para yo poder pasar. Ok, está. Bien, entonces estamos como por acá. Entonces quedamos como por acá. Están quebrados los gringos, ¿no? Bien. Bueno, después pasan un poco de cosas de cómo se empieza a recuperar la idea, ¿sí? De ello, de todo esto. Entonces empiezan a ver luego gente que empieza a enseñar en los 70, ¿sí? A volver a las ideas de la cosmovisión, ¿bien? Entre esos los Kilkenny. Los Kilkenny luego entonces hacen una escuela de pensamiento y algunos latinos la toman, ¿sí? También están las escuelas de cosmovisión, donde otras personas empiezan a estudiar y luego algunos latinos toman ello y algunos colombianos van y esa escuela se trae aquí a Colombia. Bien, aquí ya estoy yo, ya estamos acá en 2007 y empezamos a pues enseñar pensamiento cristiano, ¿sí? Y de ahí para adelante pues hay muchos eventos que se han hecho de enseñar esto en diferentes naciones, ¿sí? Entonces acá vemos el año pasado que se hizo una escuela de pensamiento en Bolivia, ¿sí? Y hoy, y también se empezó a hacer el trabajo en el Valle del Cauca, ¿sí? Y hoy estamos acá haciendo historia, ¿sí? Hoy estamos en lunes de Cosmovisión. Sara desde 2022 ha sido obediente en hacer este espacio 10 meses al año, todos los lunes, pero estamos haciendo historia, ¿por qué? Porque pues estamos enseñando pensamiento, ¿bien? Bien, y hay muchas actividades, ¿sí? Que cada vez se están haciendo más para que cada vez la gente entienda más la cosmovisión, pero no solo nos quedemos en la cosmovisión, sino en el pensamiento. Bien, tenemos que poner esa cosmovisión en la realidad. Ahora, hoy aprendimos cómo hacerlo. No les enseñé cómo hacerlo, solo les nombré que es a través de los 7 principios, ¿sí? Bien, es a través de la práctica ministerial en los 7 principios, bien, para poner la cosmovisión en la realidad. Y eso fue lo que hizo Sara, ¿sí? Entonces, Sara aprendió algo de cosmovisión en el Instituto Transforma y Dios le dijo, bueno, ahora haz algo para, o sea, haz algo, ya que llegó a los 4 primeros principios, ¿sí? Hasta la conciencia, dijo, haz algo para que otros también sepan, ¿bien? Entonces, sí, ella hizo lunes de cosmovisión y se empezó a enseñar a otros, o sea, se empezó a plantar a plantar la semilla del autogobierno local, o sea, para que otros también se puedan autogobernar, ¿sí? Y entonces se logre algo de unidad con unión. Y lo hemos logrado, se ha logrado acá. Aquí, aunque esto está abierto para cualquier persona y hoy hay gente nueva acá, también hay unos que ya es como que se unen. Recuerdo pues a Patricia, por ejemplo, ¿sí? Eh, también hay varios allí. Está el hermano Víctor, también Mirna, que nos acompaña hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, John Valderrama, que está yo desde que también, varias empezamos, veces. Juan Entonces, ya Pablo. hay unidad con unión. Eso es bueno. Y qué bueno que también algo que se aprenda acá, ellos puedan llevarlo a otros. No todos van a ser maestros, pero sí todos vamos a enseñar a otros de alguna forma. Bien. Entonces, esa es la idea. Entonces, estos 7 principios
¿sí? Son los que se ven atacados, ¿sí? Por estos 7 hombres. ¿Bien? Entonces, por eso tenía que hacer esta enseñanza primero de los 7 principios, porque sé que hay gente nueva, entonces tenía que enseñar de dónde es que salen estos 7 principios, pero lo que vemos es que Dios tiene una ley natural para producir la libertad. No solo es para los cristianos, ¿sí? Para producir la libertad externa hay una ley natural, ¿sí? Ahora, para producir la libertad interna solo es Cristo, ¿sí? Entonces, si yo quiero una libertad total, primero tengo que evangelizar a la gente, ¿sí? Para que tenga a Cristo y luego entienda entonces ya hicimos la evangelización y luego tenemos que llevar el evangelio del reino, es decir, el discipulado, ¿sí? A la gente, enseñarle a vivir como Cristo viviría en cada asunto. Tengo que enseñarle a que guarde todo lo que Cristo viviría en cada asunto. Bien, entonces, wow, tenemos un desafío grande. Yo veo acá a Félix que, bueno, aquí hay varios misioneros, Jimmy también, Pablo Peñalosa, grandes misioneros que me les quito el sombrero a todos. Veo aquí a Félix, que digo, Félix va en la traducción de la Biblia a una nación. Entonces, bueno, tienen que traducir la Biblia, luego tienen que enseñarle a leer y escribir, y luego tienen que, pues, evangelizarlos, y luego que ellos vivan como Cristo viviría, ¿no? Wow, ¿cierto? Es un trabajo monumental. Bien, pero bueno, Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Mateo 24:14? Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y ahí sí vendrá el fin. Entonces, tiene que predicarse el evangelio del reino en todas las naciones, para que venga el fin. ¿Y qué es el evangelio del reino? Pues que haya al menos una familia salva o unos salvos, ¿sí? En cada nación, y, o sea, que hayan sido evangelizados con el evangelio del Señor Jesucristo y que se les haya enseñado algo del Evangelio del Reino y lo hayan practicado, ¿sí? No necesitan todo, sino solo algo, ¿sí? Entonces, eso es el desafío que tenemos para que venga el Señor, ¿bien? El Evangelio del Reino tiene que ser predicado en todas las naciones. Para poder predicar el Evangelio del Reino, pues tenemos que primero predicar el Evangelio de salvación y que en todas las naciones haya al menos, sí, 2 salvos, ¿bien? Y con esos 2 salvos, entonces, allá hay un número plural, ya mejor si es una familia, porque pueden ya responder nacionalmente, no solo como individuos, ¿sí? Y pueden aplicar alguno de los principios de cosmovisión que aprendan en su vida, en la vida real. Y van a producir entonces esa libertad, porque cuando bajo la cosmovisión de la Biblia, de la teoría, digamos, de los principios a la realidad, la forma única que produce libertad son los 7 principios, ¿sí? Entonces, es la metodología, los 7 principios, cómo pongo la cosmovisión en la realidad. Bien, entonces son difíciles de entender, no porque hayamos visto cosmovisión los entendemos, no. Conozco gente que sabe mucha cosmovisión y no ha podido lograr vivir los 7 principios. ¿Y cómo se ve? Se ve fácil en el principio 7, en la unidad con unión, ¿sí? Es muy fácil ver ello. Entonces, bueno, entonces teníamos que explicar cuáles eran los 7 principios. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y comentarios. Bien, bien. Mientras la leemos, Oscar, pues también reconocer que sin tu ayuda hubiera sido difícil empezar este reto y gracias por No, seguirnos acompañando en enseñarnos, porque pues claro, fue una idea, pero si no hubiera habido un mentor, si hubiera quedado una idea, porque yo soy una alumna más, entonces ok. gracias por eso, Bueno, no, gracias por Sara. eso, todo el Realmente, reconocimiento para ti. pues, qué bueno que se haya hecho y que sigamos, ¿no? Sobre todo, hemos visto acá temas muy diferentes, ¿no? Sí, Entonces, a unos más chéveres, otros no tan chéveres, sí, sí, pero todos buenos, o sea, todos son de la palabra de Dios y eso es lo bueno. así es. Bien. Bueno, acá vamos a leer entonces el chat. José David dice, hola, ¿solo son los que están en la foto o hay más? ¿O solo son los personajes relacionados con el socialismo del siglo XXI? Hay muchos personajes relacionados con el socialismo, ¿sí? Pero los que ponen los fundamentos del pensamiento, o sea, la forma para que otros piensen de esa forma, son estos 7. Y eso es lo que vamos a ver a estos 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a actuar contra los 7 principios de libertad. Los 7 principios de libertad, el primer principio es la individualidad, ¿cierto? Es decir, todos somos iguales ante Dios, pero cada uno es diferente, ¿sí? Entre nosotros, ¿sí? Esa es la individualidad de Dios en todas las cosas.
Entonces, todas las cosas que existen revelan a Dios, ¿cierto? Nosotros, como existimos, también revelamos a Dios. ¿Cómo lo revelamos? En que todos somos iguales ante Él, pero cada uno de nosotros es diferente físicamente, mentalmente, ¿sí? Espiritualmente. Y tenemos un llamado, una labor, ¿bien? Específica. Es el principio de individualidad. Cuando ¿sí? se ataca el principio de individualidad, se ataca de dos formas. Un extremo, que es el individualismo. Yo soy superior a ti, o sea que no somos iguales ante Dios, sino que yo merezco, usted no sabe quién soy yo. Bien, ese es el individualismo. Yo me creo superior a alguien. Bien, o también me creo inferior a alguien y produzco individualismo en los otros. Bien, esa es una forma de atacar el principio de individualidad. Y la otra es, como usted es superior a mí o yo me creo superior a ti, entonces el otro dice, oiga, ¿y usted con qué derecho me va a gobernar a mí? No, pues yo lo voy a gobernar porque yo soy hombre o yo soy rico. No, entonces que la sociedad nos gobierne. Y ese es el otro extremo, ¿sí? Y ese es el socialismo. Cuando la sociedad gobierna a los individuos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo los gobierna? Haciendo lo que el individuo debe hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde se produce el socialismo. Bien. Porque en una república la sociedad no gobierna. ¿Quiénes gobiernan? Los individuos a través de representación del público en el gobierno civil. ¿Sí? Pero el que gobierna es los individuos. El que tiene la mayor autoridad son los individuos. Pero en el socialismo no, es el Estado. ¿Sí? La sociedad te gobierna a través del Estado. ¿Sí? ¿Y cómo te gobierna? Haciendo lo que tú tienes que hacer. Entonces, tú tienes que trabajar para comer, pero el gobierno te da subsidio, te da un mercado. Entonces, eso es el socialismo y así te gobiernan. ¿Por qué? Porque tú sabes en tu ley natural qué tienes que hacer. ¿Sí? ¿Quién debe dar el mercado? ¿Sí? La iglesia. ¿Cuándo? Cuando una persona no puede trabajar. ¿Sí? Porque está enferma, porque es menor de edad, porque hubo una catástrofe natural. Ahí, sí, tuve hambre y no me diste de comer, ¿cierto? Pero no es el gobierno civil. Entonces, ahí es donde se produce el socialismo. Entonces, hay mucha gente que ha sido personajes del socialismo, pero el pensamiento para que esos piensen de esa forma es dado por esos siete que están en la foto, ¿sí? Que cada uno, ¿sí? Está atacando uno de esos siete principios. Bien, bien. Ahí José David también preguntaba si Rockefeller no aplicaría. No, Rockefeller pues, fue básicamente un capitalista, ¿sí? Y un capitalista que creyó que no se necesitaba a Dios porque el dinero era Dios, ¿sí? Entonces él puso al dinero como Dios y que con el dinero todo se podría, ¿bien? Eh, pero, pero vemos que no lo logró, ¿no? Ahora, obviamente, digamos, ellos apoyaron económicamente esos pensamientos, pero esos pensamientos ya estaban, ¿sí? Dados por allí. Digamos, ¿qué es lo que pone Rockefeller? Rockefeller pone el principio, eh, uno de esos siete pensadores es Soren Kierkegaard, sí, cristiano él, danés. Entonces Soren dice que él ataca el principio de unidad con unión, ¿sí? Y él dice que la fe existe, ¿sí? Pero que no es razonable, ¿sí? Entonces él es el que separa la fe del mundo real, ¿bien? Y Rockefeller lo que hace entonces es aprovechar eso y decir que el orden del mundo real es el dinero, es el capitalismo, cosa que es incorrecta porque el capitalismo no es un principio bíblico. Pero para que Rockefeller hubiera podido hacer eso, se necesitó a Soren Kierkegaard primero para sacar a Dios de todo lo que no sea religioso. Bien. Entonces, ya lo que no era religioso, entonces no tenía que tener a Dios. ¿Sí? Pero no, lo que vemos en la Biblia es que todas las partes de la nación, ¿sí? Tienen que ver con los principios de Dios. Bien. Bien. Elías dice Ujú. allí. Si mal no estoy, Simón Bolívar era francomasón y tenía varias perversiones y era en muchas ocasiones solo la imagen de la revolución y no más. Bien, Santander no trajo más libertad a Colombia siendo cristiano. Son como bien. dos preguntas. Digamos, es verdad que en Colombia Santander la tenía más clara que Bolívar, pero Santander solo trajo libertad para Colombia. Bolívar, aunque pese a sus imperfecciones, llevó libertad a más naciones. Ahora,
él era francomazón, sí, pero no existía la francomasonería. Entonces, él era masón de la masonería de Francia. La francomasonería fue a partir de 1902. ¿Sí? ¿Qué es la francomasonería? Cuando la masonería francesa toma el control de toda la masonería y declara que ya ese Dios no es inteligible, o sea, no es conocible, ¿sí? O sea, que no es el Dios de la Biblia. Antes de 1902, la masonería era buscar al Dios de la Biblia también en las cosas que no fueran religiosas, ¿sí? Entonces, en la ingeniería, en el diseño, en la arquitectura, ¿sí? Ahí, esa era la idea de los masones. Pero, ¿qué pasó en Francia? En Francia, con la revuelta francesa, entonces la gente dejó creer en Dios porque los reyes eran católicos y obligaban ser católico, pero ante el mal comportamiento y testimonio de María Antonieta, entonces, pues sacan a los reyes y dicen Dios no existe, ¿sí? Entonces, ya los masones que creían en el Dios, sí, correcto, pues ya su cosmovisión había cambiado nacional y era de Dios no existe, entonces empiezan ellos a creer en Dios, pero ya no en el Dios de la Biblia. Bien, y o sea, pasan de Dios con D mayúscula a Dios con D minúscula. Eso fueron en la masonería francesa, ¿sí? Y la primera generación enseñada en esas ideas fue la de Bolívar, ¿sí? Porque Bolívar estuvo hacia los 1800, ¿sí? Por allá por Francia. Bien, entonces enseñó, pero no vivió en Francia, solo fue una temporada, ¿sí? Entonces escuchó, pero siguió siendo creyente. Si leemos las cartas de Bolívar, seguía siendo católico, pero no era un católico tan comprometido. ¿Por qué? Porque él tenía un dolor con Dios. ¿Cuál era el dolor? Que él se casó con su esposa y su esposa murió, sí, al año de casados. Y él prometió nunca más volverse a casar, ¿sí? Entonces, él siempre fue viudo, pero un viudo jovencito, ¿sí? Y si tú eres el protagonista de novela y eres viudo, ¿sí? Y vas a cualquier pueblo, ¿sí? Pues lo que tienes es mujeres, ¿bien? Entonces, pues él tuvo sus desórdenes a través de la fornicación y pues por eso pues no se comprometía como tal, ¿sí? Pero pues sí siguió creyendo en Dios y siendo católico. Bien, esa era la idea. Ahora, si lo evaluamos en Colombia, sí, obviamente Santander, siendo cristiano, realmente, pues entendió más el reino de Dios y por eso, pues hizo la constitución, hizo las leyes con las que empezamos y fue el que luchó por hacer mucho más la república, aunque la idea de la república no fue de Santander, ¿sí? La idea de la república, ¿sí? Fue de Francisco de Miranda, ¿sí? Sí, un venezolano, un libro que estoy escribiendo que se llama El hijo de la panadera, bien, que es Francisco Miranda, que fue el primero criollo, bueno, él era criollo de clase baja, mejor dicho, él había sido criollo, clase alta, que se vino a menos su abuelo, ¿sí? Y bueno, fue el hijo de la panadera, bien, pero Francisco de Miranda, él fue el primero en entender que había que hacer una república, el primero de todos los padres fundadores, ¿sí? Inclusive años antes que Bolívar, ¿sí? Es más, todos los demás padres fundadores se opusieron a él y lo relegaron, ¿sí? Siendo que él estaba en lo correcto. Entonces, digamos, Santander sí funcionó acá para Colombia, pero no fuera de Colombia más. Mientras que Bolívar sí llevó la idea de hacer repúblicas, ¿sí? Y de dar libertad a la gente y hacer propias naciones, ¿sí? Eh, y pues por eso produjo más libertad a nivel nacional. Bien, bien. Aquí viene Sara con una pregunta. ¿George Washington no era francomasón también? He leído que Ok, practicaba no, ocultismo. entonces, si alguien dijo que practicaba el ocultismo es una fuente mala. Ellos sí eran masones, claro que sí, pero recordemos que la masonería, él era masón en Estados Unidos, era la masonería gringa, ¿cierto? Americana. Entonces, era seguir a Dios, pero fuera de la religión. Bien, ahora, cuando en 1902 la francomasonería toma el control global de la masonería, ahí ya se declara, sí, la masonería como un culto a un Dios que no es el de la Biblia. Y ese culto, cuando tú adoras a un Dios que no es el de la Biblia, vas a terminar adorando a Satanás, ¿sí? Que es en lo que es hoy la masonería. Bien.
Bien, entonces no, ellos eran, claro que eran masones, querían, el más masón de todos era Benjamin Franklin, ¿sí? Que era como el profesor, era el de mayor grado de ellos, ¿sí? Porque era más viejo, ¿sí? Pero no era la idea masónica que tomó ya la masonería en 1902. Ahora, sí la idea francomasónica o la masonería francesa, digamos, sí, sí se estaba alejando cada vez más de Dios durante todo ese siglo. De los 1800 y los 1900 se alejaron mucho más, ¿sí? Y algo de eso influyó en las demás masonerías, pero no fue un control total, sino solo hasta 1900. Entonces, recordemos, esto estaban en 1700, o sea que todavía estaban buscando de Dios al Dios verdadero fuera de la religión. Bien, eso no quiere decir que no fuesen religiosos, ¿sí? Eran religiosos, ¿sí? Bien, y eran cristianos, pero también querían saber de Dios en otras áreas que no fuesen la religión. Bien, y eso era lo que era la masonería. Bien, bien. em, Bueno. Mirna, entonces, eso. Mirna te da las gracias, bendiciones desde Venezuela. Gracias, Mirna. Ahí dice Luego, Sara. Sara, no entiendo qué es unidad con unión, Oscar. Bueno, ese es el séptimo principio. Entonces, la forma rápida de explicarlo es que la unidad es interna y la unión es externa. Esa es la clave para entender ese principio. Entonces, para producir una unión externa, necesito primero tener una unidad interna. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos tres partes. Primera, los Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la unidad? ¿Sí? Nos dice que ya tenemos la unidad de espíritu por ser cristianos. Efesios capítulo 4. ¿Cierto? Ya la tenemos. O sea que si somos cristianos ya tenemos la unidad de espíritu. Podemos trabajar juntos. No importa si tú eres de la iglesia marca tal y tú eres de la otra iglesia marca tal. Bien. Podemos trabajar juntos y servir juntos. Bien, listo. Entonces la unidad de espíritu la tenemos. También podemos lograr la unidad de cuerpo, que internamente yo quiera verme con los hermanos, ¿sí? Y servir a Dios, ¿sí? Entonces yo quiero verme con los hermanos y quiero participar el lunes de conmovisión. Entonces yo quiero internamente hacer eso, entonces tengo unidad de cuerpo con mis hermanos que también quieren hacer eso. Bien, esa es la unidad de cuerpo. Pero me falta la unidad de alma, ¿bien? Y en la unidad de alma, el alma es mente, voluntad y emociones. Bien. Entonces tengo que pensar similarmente, decidir lo mismo y sentir lo mismo. Y ese es el problema, que pensamos diferente. Entonces, ¿cómo logramos la unidad de alma? Pues enseñando los principios para que, como tenemos un estándar que es la Biblia, es incontestable los principios de Dios, por lo tanto vamos a pensar igual, se supone que los cristianos deberíamos pensar igual, porque tenemos un estándar inteligible, conocible. Bien, bien. Entonces, el problema está allí que queremos hacer uniones sin haber tenido unidad, sobre todo unidad de alma. ¿Sí? Entonces creemos, no, unámonos, veámonos juntos, ¿sí? Pero no pensamos igual. No, realmente para tener unión tenemos que haber sido enseñados con los 7 principios, evidencias de la verdad en el primer principio y haberlo practicado para decir sí es por este lado y así podamos entonces hacer una unión externa, ¿sí? Como tal. Bien, ese es el principio de unidad con unión así, digamos, rápidamente explicado. Bueno, Mirna comenta que le apasiona el tema de Venezuela. Gracias, Mirna. Luego viene Ivonne Quiroga. ¿Cuáles son los nombres de los 7 hombres? Sé algunos, pero no todos. Bien, entonces se les voy a dar los nombres para que los tengamos allí en cuenta. Entonces, el primero que aparece ahí en nuestra publicidad, arriba a la izquierda, pues venga, les comparto acá la pantalla. Vamos a compartir la pantalla mejor. El primero que tenemos acá a, este es Charles Darwin. No les voy a decir a qué principio se oponen, ¿sí? Pero este es Charles Darwin. Este que tenemos acá es John Maynard Keynes, ¿sí? Ahorita se está volviendo a hablar mucho de él en este gobierno, ¿sí? En la parte económica se ha hablado mucho de John Maynard Keynes. Este ya lo vimos, que es John Dewey, ¿sí? O John Dewey. Este es Julius Wellhausen, un teólogo alemán. Bien. Este es Sigmund Freud. Bien, un médico psiquiatra. Soren Kierkegaard. Bien, danés y Karl Marx. Bien. Estos son estos nombres de estos. Vamos a hablar de ellos, ¿sí? Y vamos a ver cómo cada uno
se opone a uno de estos 7 principios. Bien, entonces vamos a irlos mirando a ellos. Bien, bien, veamos a la siguiente. Bueno, ya creo que la pregunta de Elías Martínez Quiroga quedó contestada. Veo que Sí, en la ese es foto el oficial. último, sí. Elizabeth, cuando José compró el ganado y las tierras en Egipto, se estableció una forma de gobierno estatista. Sí. Se dio fin a la propiedad privada. Este sistema político aplicable a esta época es Bien, aplicable a esta no se estableció la forma estatista, ya existía, época. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el faraón era un tirano y el Estado tenía poder sobre la gente, pero, ¿sí? Él los dejaba trabajar en sus tierras, ¿sí? Y les cobraba un impuesto, que era el quintal, ¿sí? Es decir, de todo lo que tú produzcas me das el 25, ¿sí? Bien, pero la tierra es mía. Bueno, él asignaba tierras y los egipcios sí podían tener titulación de tierra, o sea, sí tenían propiedad privada, pero los demás no, ¿sí? Podían vivir en las tierras del faraón, pero tenían que dar el quintal de la producción y si la tierra no era de ellos, también tenían que dar otro quintal. Es decir, si tú no eras egipcio, dabas la mitad en impuestos, 50% en impuestos. Bien, ahora, cuando José compra al pueblo, compra las tierras, compra las vacas, ¿sí? José, entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí pasamos ya de un gobierno dictatorial a la esclavitud, ¿sí? Ahí ya no tenían tierras, ya no tenían trabajos, ahí fueron esclavos. Entonces, realmente quien esclavizó al pueblo, pues fue José, ¿sí? Pero ya existía el gobierno estatista. Bien. Bueno, Félix dice que, que muy interesante el tema de la masonería y francomasonería. Y por último, diseños del reino dice que si la grabación la podemos tener, sí. Si se publica en el chat que estamos todos y Oscar nos la pasa mañana o en el transcurso de estos días. Yo creo que mañanita en la tarde se las paso. Sí, Bien, muy bien. Entonces, muchas gracias, Sara. Un saludito a todos. Ya vimos entonces los 7 principios. Entonces, vamos a ir viendo uno de ellos. ¿Cuál voy a ver la próxima? Voy a hacerme una sesión larga de uno de ellos y es Charles Darwin. Bien. ¿Por qué? Porque ese que pone fundamento, el fundamento lo pone él para todas las demás. Bien, y también porque el tema de la evolución es un tema muy poco entendido. De pronto, Sara, algún día hacemos un lunes de conmovisión de solo evolución para ver cómo la evolución es mentira, ¿sí? Pero sí, sí quiero explicar, no, aunque sí voy a hablar de la evolución, no desde el punto de vista por qué la evolución es mentira, sino cuál es la filosofía o el pensamiento que se produce a partir de la evolución. Bien, esa es la idea que tenemos. Entonces ahí voy a comentar un poco porque la evolución en sí también fue un dogma y ese dogma fue un dogma de pensamiento, bien, que lo seguimos teniendo hoy. Bien. Entonces, lo acabamos de ver, cómo creemos que somos animales, ¿sí? Y entonces, pues, se valen las reglas de los animales, no las reglas de los seres humanos. Bien, entonces tenemos que pensar un poco más acerca de Darwin en la evolución. Entonces voy a tratar de, aunque voy a tocar algo del tema de por qué la evolución no es verdad de la ciencia, pero no lo voy a desarrollar, solo tocarlo porque lo necesitamos para ver por qué no es verdad la evolución desde el pensamiento. Pero si de pronto algún día hacemos un mes de solo cosmovisión de solo de evolución para ver cómo la evolución realmente no es verdad. Bien, está bien, pendiente ese tema, Oscar. listo. Bueno, Entonces, sí, entonces vamos a hablar de Darwin la próxima vez y luego vamos a ver a él cómo se va oponiendo a el principio y cómo entonces a partir de él empieza a pensarse de una manera diferente, ¿sí? En ellos. Sí vimos que John Dewey era seguidor de Darwin. ¿Por qué? Porque el hombre, al ser un animal, entonces ya no hay Dios. Y si no hay Dios, pues yo puedo pensar de cualquier forma. No tengo un estándar. Bien, bien. Entonces no tengo un estándar. Entonces esa es la idea. Entonces vamos a mirar que la idea de la evolución destruye el estándar, ¿sí? Aunque es mentira, pero como es un dogma, la gente lo cree.
Los otros 7 no fueron dogmas, los otros 6 no fueron dogmas, solo fueron gente que pensó y dijo, esto puede ser de esta forma, ¿sí? Pero todos se basaron en el dogma, entonces por eso la gente lo cree. ¿Por qué? Porque un dogma es creerlo sin evidencias, ¿sí? Entonces, como se basan en el dogma de Darwin, entonces la gente lo cree, pero no exige las evidencias, ¿bien? Entonces vamos a hablar de los otros un poquito más a fondo allí con ellos, ¿bien? Bien. Bueno, muchas gracias, Entonces, Oscar, y un saludito muchas a todos, gracias a muchas todos. bendiciones Buenas y noches. estamos en contacto. Gracias, Profe, muchas gracias. Bien, muchas bueno, gracias. muchas bendiciones a todos. Gracias. Un saludito a todos, a Jimena, a Arnea, a Jimmy, bien, hermano Víctor, a Chao, Patricia, maestro. un Bendiciones, saludito, profe. hermano Gracias a Helber, todos. Camilo, qué bueno que estés acá, Camilo. Bien, a Carlos Saludos, en buenas Venezuela, noches. Jimmy allá en Bolivia, Félix, Venezuela. Un saludito a todos, muchas bendiciones a Un John abrazo. y a todos, muchas bendiciones. Estamos en contacto. Bendiciones a todos.